Bueno, vamos a continuar nuestra reflexión sobre el tema de la acción humana. Bueno, hemos visto el tema de la acción humana en el contexto marxista, la teoría de praxis, Gramsci, Sánchez Vázquez. Hemos visto la noción de acción humana en la racionalidad práctica, Habermas, Appel, Rawls, la escuela de Erlangen, anteriormente la escuela de Frankfurt, Adorno, Horkheimer. Vamos a hacer algunas alusiones al planteamiento de la acción humana en la tercera gran escuela de la filosofía contemporánea, que es la analítica. Ahí el que ha trabajado más entre nosotros de este tipo de este enfoque para analizar la acción humana ha sido Jesús Mosterín. Para Mosterín, la racionalidad práctica o racionalidad en la conducta de un individuo exige tener conciencia clara de los fines propios, conocer, a medida de lo posible, los medios necesarios para obtener dichos fines, poner en obra los medios adecuados para obtener los fines perseguidos, preferir los fines posteriores en caso de conflicto de fines y procurar la compatibilidad entre los propios fines últimos. Primero, tener conciencia clara de los fines propios. Bueno, esto es un elemento, hay que tener en cuenta que toda la racionalidad analítica no tiene en cuenta las dimensiones del inconsciente, claro, es decir, parte de una noción de razón, de racionalidad como autotransparente, autoconsciente a sí misma, ¿no? Y autogenerada, autocontrolada. Es decir, tiene una noción de razón fuerte, que claro, tanto la concepción de la ideología de corte marxista como la concepción del inconsciente de corte freudiano, pues psicoanalítico, pues bueno, ponen en entredicho un poco esa noción tan fuerte de razón, ¿no? Pero en principio, aquí en el marco de la razón analítica partimos de esta razón cartesiano, kantiana, autotransparente. Tener conciencia clara de los fines propios, clara y distinta. Es decir, uno tiene que saber qué es lo que quiere. Cualquiera que se haya acercado mínimamente al psicoanálisis se dará cuenta que eso es muy difícil. Pero bueno, en principio entenderemos que los fines propios son los que queremos de forma consciente, ¿no? Dejando entre paréntesis por ahora los deseos inconscientes. Segundo, esto nos exige conocer el mundo. Claro, yo ya sé los fines que quiero, pero tengo que saber qué medios puedo utilizar para construir estos fines. Por eso en la práctica, en la praxis, siempre hace falta el conocimiento, es un elemento esencial. Conocimiento para conocer los fines. Para conocer los fines, no, para conocer los medios necesarios para conseguir los fines que nos proponemos. Tercero, la dimensión práctica. Hay que poner en obra los medios. Puedo tener muy claro el fin, puedo incluso saber qué medios tengo que poner, pero si al final no puedo ponerlos o no me decido a ponerlos, pues la acción no se desarrolla. Ahora bien, cuando hay un conflicto de fines, cosa que Kant nunca entendió, pues claro, hay que tener criterios para elegir. Y ahí el criterio es que los fines posteriores tienen que ser más, digamos, más amplios, más complejos, más generales, más universales, tienen que ser preferidos a los fines inferiores. Y por último, elemento absolutamente complejo también, la compatibilidad entre los fines últimos. Que eso es muy difícil también, porque muchas veces queremos cosas contradictorias. Entonces, la racionalidad práctica exige, al menos en la medida de lo posible, intentar compatibilizar nuestros propios fines. No ya, como decía la escuela de Erlangen, intentar compatibilizar nuestros fines con los fines de los otros, sino incluso intentar compatibilizar nuestros fines entre sí. Bien, los analíticos distinguen entre estados, procesos y acontecimientos y conciben la acción humana como un acontecimiento. Un estado de cosas es una situación invariable del mundo o de un fragmento determinado de él. Dicho estado viene definido por el valor de las variables pertinentes denominados variables de estado. O sea, un estado es una situación concreta del mundo definida por una serie de variables. Por ejemplo, un estado de clima pues se define por la temperatura, por el grado de humedad,
por el viento, etcétera, ¿no? Es decir, un estado anímico, pues se define pues por la tranquilidad o por la soberbia o por la tensión, etcétera, ¿no? Un estado, una situación definida por unos variables de estado. Un proceso es un cambio continuo de los estados de un sistema, es decir, una evolución temporal de sus variables. En el clima se ve muy fácil. Claro, el proceso, esas fotos que nos ponen aceleradas en la televisión, nos permiten ver cómo la temperatura cambia o cómo la tasa de pluviosidad, de lluvia, cambia. Es decir, el proceso, una evolución de estados, un cambio de las variables de estado. Y por último, el acontecimiento es el paso de un estado de un sistema a otro, lo que supone un cambio en las variables de estado del sistema considerado. Entonces, la acción humana es un acontecimiento en el sentido en que es un cambio de un estado dado y además es una acción que veremos que tiene una serie de circunstancias. Para Mosterin, vamos a definir la acción, ¿no? Una acción es una interferencia consciente y voluntaria de un ser humano, el agente, en el normal decurso de las cosas, que sin su interferencia habrían seguido un camino distinto del que a causa de ello han seguido. Una acción consta, pues, de un acontecimiento que sucede gracias a la interferencia de un agente y de un agente que tenía la intención de interferirse para conseguir que tal acontecimiento sucediese. Vamos a ver. Por ejemplo, un acontecimiento. La muerte de César. La muerte de César es un acontecimiento porque supone un estado nuevo que supone un cambio de variables. Por de pronto, César pasa de estar vivo a estar muerto. Hay un cambio. Ahora bien, eso no sucede porque sí, no sucede por el propio desarrollo de César, sino que es el resultado de la acción de varios, de Casio, de Bruto, de la serie de senadores que lo apuñalan, que interfieren en la vida de César, interfieren en el estado que definía la vida de César. Es una interferencia consciente y voluntaria. Ellos son conscientes de lo que hacen matando a César y además lo hacen de forma voluntaria. Y esa interferencia produce algo que no se hubiera producido si no hubieran interferido. Es decir, si ellos no hubieran asesinado a César, pues César primero hubiera seguido vivo y segundo, pues a lo mejor el Imperio Romano hubiera tenido otro desarrollo, ¿no? Entonces, ven ahí la idea de, en la acción, la intervención consciente, voluntaria de un agente que produce efectos en el mundo. Las acciones suelen distinguirse, elementos que definen las acciones se define por las intenciones y por los motivos. Las intenciones suelen ser los elementos conscientes que uno quiere realizar a través de la acción. Y los motivos son las causas que influyen, que deciden, que impulsan la acción, ¿no? O sea, ahí podríamos decir que hay una dimensión como más subjetiva, más consciente en la acción, que sería la intención, y un elemento como más objetivo. Sí, aquí estarían, por ejemplo, los elementos inconscientes, los elementos ideológicos, que influye, que actúa casualmente como causa en la acción, ¿no? Digamos, las intenciones serían causas finales, utilizando la terminología aristotélica, mientras que los motivos serían causas prácticas, ¿no? Causas eficientes, causas que empujan. La intención, Anscombe la define, la intención de un hombre es aquello a lo que apunta o aquello que escoge, es decir, el fin que pretende conseguir con su acción. Su motivo es lo que determina su fin o su elección. Como decía Spinoza, los hombres se creen libres porque son conscientes de sus deseos,
pero no de aquello que les hace desear lo que desean. Sabemos lo que queremos, matar a César, pero no sabemos aquello que nos lleva a esta muerte, ¿no? Que podía ser, pues en el sentido de Casio, por ejemplo, la ambición, o en el sentido de Bruto, volver a la tradición republicana clásica. Es decir, que ahí habría motivos diferentes o a otros dinero, otros poder, pero esos serían los motivos, lo que empuja a la acción, mientras que el objetivo sería la muerte de César, ¿no? Muerte de César, objetivo, el deseo consciente, las causas que me llevan a actuar, el deseo de riqueza, el deseo de poder, el odio, la venganza, habían sido humillados, el Senado había sido humillado por César, o el más puro, que es Bruto, que es el anhelo de restaurar la República. Bien, esto es importante. Esto, claro, supone que hay dos dimensiones, dos tipos de explicaciones de la conducta. Por un lado, hay explicaciones de tipo causal. Generalmente las explicaciones de tipo causal, no todas, pero suelen ser de tipo deterministas, más o menos rígidas. Puede haber determinismos rígidos, en el sentido de pensar que las causas deciden directamente en la acción del ser humano, prácticamente sin mediaciones y sin libertad. Los elementos más rígidos de esto podían ser un determinismo de tipo teológico, como el que tiene Calvino, o como tenían los escolásticos, digamos, tomistas, ¿no? O dominicos, en la famosa disputa de Auxilis en el 16 y 17, o bien podían ser, como decían los materialistas del 18 y del 19, el cerebro, por ejemplo, o el cuerpo, pues es lo que decide la conciencia, ¿no? Lo que comemos nos hace pensar, ¿no? Pensamos lo que comemos, o pensamos lo que pensamos dependiendo de lo que comamos. Bien, esos materialismos digamos, tan deterministas, tan rígidos, normalmente no suelen ser ya aceptados, ¿no? Siempre hay una especie de idea de libertad. Además, en última instancia, el problema de la libertad, retomando un poco a Sartre, es que es ineliminable. O sea, e incluso los que defienden el determinismo más rígido defienden que ese determinismo solamente funciona desde fuera. O sea, desde una perspectiva de tercera persona. O sea, yo, visto desde fuera, puedo analizar por qué tú has hecho eso, ¿no? Tú, Bruto, has matado a César porque querías, liberar a la República. Y no veías otro mecanismo más que matarlo, claro, ese es el problema. Estabas, digamos, como compelido. Había pero bueno, incluso este determinismo que puede funcionar en el plano de la ciencia, es decir, en el plano de la tercera persona, del observador neutral exterior, nunca puede ser utilizado en primera persona, porque, como muy bien decía Sartre, eso es un ejemplo de conducta de la mala fe. Yo nunca puedo decir, no me quedó más remedio, me vi obligado a hacer esto. Porque, aunque desde la perspectiva de tercera persona es posible que no pudiéramos hacer otra cosa, desde la perspectiva de primera persona siempre podemos hacer otra cosa si estamos dispuestos a pagar el precio que cuesta. Por ejemplo, para Sartre, la libertad pues a veces conlleva la muerte. Uno puede ser libre a costa, si está dispuesto a pagar hasta la muerte, hasta el dolor, hasta el sufrimiento. Entonces, ahí está. Primera persona, somos libres, independientemente de que tengamos una teoría determinista, incluso rígida de la conducta. Pero en primera persona yo nunca puedo decir no pude hacer otra cosa. En tercera persona sí, podemos decir, no pudo hacer otra cosa que lo que hizo. Pero en primera persona no se puede hacer sino
sino con mala fe. Por lo tanto, independientemente de la posición ontológica bien rígida, determinista o bien indeterminista, bien que defienda el libre albedrío y la libertad o no, desde el punto de vista de la primera persona somos libres necesariamente, la primera persona, aunque nuestra teoría ontológica sea determinista y nos diga que en realidad, vistos desde fuera, no somos libres. No actuamos determinados por nuestros impulsos, por nuestra ideología, por nuestros intereses, ¿no? O sea, dense cuenta aquí de la diferencia fundamental, porque claro, en la moral funcionamos en la primera persona. En la moral no juzgamos a la gente desde fuera, sino desde dentro. Entonces, claro, lo que quería hacer, lo que ella pensaba que era correcto. Entonces, claro, en la moral, en la primera persona, estamos condenados a la libertad. Nadie puede decir no me quedó otro remedio. Siempre hay otro remedio, siempre hay otra posibilidad, ¿no? O sea, quiero decir que en ese sentido, a niveles prácticos y a niveles de primera persona, a niveles de moral, no se puede rechazar la libertad. Otra cosa es que a nivel ontológico, en la explicación de la acción, unos pongamos más el acento en los elementos determinantes y otros lo pongan más en el elemento creativo, en el elemento gracioso, en el elemento indeterminista del libre albedrío, ¿no? Entonces, explicaciones de tipo causal con diferentes niveles de determinismo, con diferentes niveles de rigor, ¿no? Con diferentes niveles de consecución o seguimiento de las causas y de los motivos. Y las explicaciones causales, pues son explicaciones teleológicas, explicaciones por los fines. Hizo esto porque quería esto. Entonces, este es un tipo de explicación, digamos, como más subjetivo, más idealista, más, en última instancia, más ligado a la conciencia y a la intencionalidad, ¿no? O sea, en ese sentido es más subjetivo. Por eso, hay los intentos de explicaciones, por ejemplo, que dice Weismann, hay que distinguir la acción como una serie de movimientos y la acción como provista de intención. Por ejemplo, un asesinato tú lo puedes explicar como una serie de movimientos, ¿no? Pues se coge el puñal, en el caso de Bruto, se acerca uno a César y le pega una puñalada. Es decir, hay una serie de movimientos. La acción es esto. Bruto saca el puñal, se acerca a César por detrás, le da la puñalada y le ve cómo se hunde. Pero hay otra explicación, esa es la explicación, bueno, pues que puede ver una cámara, ¿no? Pero la explicación, obviamente, las explicaciones humanas, tanto personales, éticas, como históricas, no se pueden hacer a ese nivel, sino que hay que buscar otra cosa. Hay que buscar cuáles son los objetivos, cuáles son las intenciones, por qué se hace lo que se hace. Es decir, hay que hacer una explicación de tipo intencional, de tipo de los objetivos, las intenciones, ¿no? En ese sentido es fundamental este tipo de explicación. Bueno, y por último vamos a volver otra vez a Mosterin recopilando aquí la idea de las diferentes tipos de acciones, ¿no? Para Mosterin hay varios tipos de acciones. Primero, la acción básica es aquella en la que la intención de la gente causa inmediatamente el objeto de dicha acción, de dicha intención. La acción básica es aquella en la que la intención de la gente causa inmediatamente el objeto de dicha intención. Se supone que es beber un vaso de agua, ¿no? Hay una intención, tengo sed, quiero, digamos, quitarme la sed. Tengo el medio, un vaso de agua, y lo decido, lo quiero, lo hago, me bebo el agua y resuelvo la intención básica. Una acción cuyo objetivo no sea inmediato, sino que exige una serie de acontecimientos para realizarse, puede denominarse acción compuesta. Por ejemplo, yo quiero ser presidente del gobierno. Entonces, claro,
Eso no lo puedo conseguir de golpe. Tengo que hacer una serie de acciones que me lleven ahí. Tengo, bueno, pues que iniciar una serie de estudios, una carrera política, meterme en un partido político, hacer una carrera, ir digamos, convenciendo a los demás de que soy el mejor y primero a los míos y luego al resto para llegar a ser presidente del gobierno. Eso entonces sería una acción compuesta. Quien dice eso dice ser un gran pintor, ser catedrático de universidad o ser un gran arquitecto. Una acción compuesta consta de varias acciones componentes que se siguen en un orden preciso. Claro, son varias y tienen un orden. Cada una es un medio para otra que es un fin posterior, ¿no? Claro, si quiero que me elijan como candidato a la presidencia del gobierno, pues me tengo que meter en un partido político. Bueno, o ser un independiente con suficiente glamour e influencia para que, a pesar de no ser del partido, me proponga. Entonces, claro, eso hace falta y además hace falta un tiempo. Eso no se consigue así de golpe. Es decir, que hay una serie de acciones pautadas que cada una va sirviendo de medio para la otra hasta el medio final. O sea, son procesuales, ligadas, estructuradas. Las acciones fundamentales para la vida social son las llamadas acciones convencionales, en las cuales el agente lleva a cabo la acción mediante la producción de un acontecimiento que en las circunstancias sociales, históricas, etcétera, adecuadas, equivale convencionalmente al objeto de su intención. Bueno, las acciones convencionales son todas las que hacemos pues en el marco de las convenciones de las instituciones, ¿no? Por ejemplo, cuando el presidente de la Asamblea dice se clausura este Congreso, pues la palabra es una acción, produce una acción que clausura el Congreso. Cuando un juez o un sacerdote dice a una pareja os declaro marido y mujer, pues está produciendo una acción convencional, ¿no? O sea, las acciones convencionales son acciones que sacan su sentido de las convenciones, de las instituciones, ¿no? El guardia, los gestos que hace el guardia cuando está dirigiendo la circulación tienen unos efectos y un sentido por una convención. Esos mismos gestos hechos en mi casa, en el pasillo, no tienen ningún efecto. Entonces, darse cuenta la importancia de las acciones convencionales, ¿no? Las acciones convencionales son casos particulares de acciones mediadas en las cuales el agente busca la realización de su intención a través de la producción de un acontecimiento que a su vez produce el objeto de su intención. En este sentido, las acciones individuales, mediadas, compuestas y convencionales, pueden combinarse entre sí, dando lugar a acciones colectivas que pueden ser a su vez mediadas, compuestas y convencionales, aunque no básicas. Bueno, pues yo creo que con esto acabamos ya esta primera unidad didáctica planteada en torno al análisis de la acción. Seguiremos con la noción de mal. Muchas gracias.